Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Carla Elizabeth, José Miguel y Axel Rojo y vamos a tratar el tema del acero. La construcción con acero. La construcción con acero es aquella construcción en que la mayor parte de los elementos simples o compuestos se constituyen la parte estructural y son de acero. En el caso en que los elementos de acero se constituyan en elementos que soportan principalmente las solicitaciones de tracción de una estructura, mientras que el hormigón o concreto toma las solicitaciones de compresión, la construcción de este concreto armado. Esa solución constructiva, a pesar de contener acero en forma de hierro redondo, no se incluye dentro de la definición de construcción en acero. Cuando convienen en una misma construcción elementos simples o compuestos de acero con los de hormigón armado, la construcción se denomina mixta. Acero, hormigón armado. Las principales características de las cimentaciones de acero. La influencia de la reducción de las cargas debida al menor peso de las estructuras de acero sobre los cimientos de una pequeña obra en un suelo muy fuerte puede ser casi imperceptible, pero la reducción de las cargas de una gran estructura en un suelo difícil puede ser sencillamente viabilizar la construcción. Por lo tanto, el costo de la cimentación en algunos casos será un importante factor de decisión sobre el tipo de la estructura a ser usada en una obra. A esto se refiere que en una construcción de acero puedes ahorrarte dinero o hacer una construcción de cimientos diferente y aún así lo va a soportar. Ventajas. La estructura de acero pesa entre 6 y 10 veces menos que otros sistemas constructivos, pero teniendo en cuenta que hay una proporción considerable de peso del edificio que no corresponde a la estructura, las reducciones de las cargas verticales son del orden del 20%. Esa diferencia puede representar, por ejemplo, un pilote menos por base y reducir significativamente los costos de la cimentación. Tiempos de construcción. En principio, cuanto menor sea el tiempo de construcción, mejor será para el inversionista. Sin embargo, para algunas obras como los condominios habitacionales, el tiempo de construcción debe ser compatibilizado con la capacidad de desembolso de los compradores. Para una obra comercial, cualquier anticipo que represente reducción del tiempo de amortización de la inversión es bienvenido. Existe aún la obra política o estratégica cuyo tiempo de construcción es determinado por un hecho fijo independiente de costos adicionales que una construcción más rápida puede presentar. Ventajas del acero. Yo les voy a hablar sobre las ventajas del acero, las desventajas y algunos ejemplos de construcción con este material. Las ventajas del acero, la primera sería la construcción sería más rápida y económica. La dos sería gran resistencia en general a movimientos, desastre y malformaciones. La 3 estabilidad en cuanto a fuerza y peso. La 4 sería la ductibilidad, ya que esta cualidad dota al acero por la capacidad de deformación considerablemente antes de entrar a un estado plástico o de rotura. Esta característica permite que los elementos estructurales de hormigón armado avisen su falla mediante agrietamientos, ya que no se agrieta. Eh, También otro sería el reciclaje, que el acero es reciclable en un 100%, además de ser totalmente degradable. Lo puedes moldear, y ya tú lo construyes a como tú quieras. La 6 sería la maleabilidad, es decir, se puede realizar diversos modelos y estructuras antes de ir a ponerlo en la construcción o donde tú quieras ponerlo. Ahora serían las desventajas. Las desventajas del acero como principal sería la corrosión. Este sería el principal inconveniente del acero, ya que es cuando se encuentra a la intemperie, este se corroe con facilidad. Por esto simple se trata de proveerle un recubrimiento, ya sea de un espesor de hormigón o de algún material
dedicado para esto. El endotérmico sería la 2. Las estructuras con acero o con partes en acero propagan fácilmente el calor debido a las propiedades físicas de este material. Y en caso de incendio de altas temperaturas se propagarán fácilmente por la estructura, haciendo que falle más rápido. Otro sería el mantenimiento, también es costoso, ya que el material es sensible a la corrosión y se debe de pintar regularmente. Esa es otra falla, que tienes que estar poniendo recubrimiento de algo para que no se corroiga, algo así. Y otra sería la exposición a temperaturas elevadas acelera la pérdida de fuerza de la estructura. Eso también sería otro detalle, que si está muy fuerte el sol, pues altas temperaturas hacen que se debilite. Las 5 son sensibles a cualquier torcedura o movimiento. Ahora les vamos a hablar sobre algunos ejemplos de construcción creados con acero. Una de las mejores formas de empezar, que todos conocemos, sería la Torre Eiffel, que está en París, Francia. Esta es una de las más reconocidas. Sin duda alguna, la Torre Eiffel marcó un antes y un después en temas de construcción y uso del acero, ya por su peso, por su altura y pues porque es muy famosa. La Torre Eiffel fue una construcción pensada para conmover el centenario de la Revolución Francesa. El proyecto de la Torre Eiffel comenzó en 1887, y finalizó su construcción en 1889, tomando un tiempo récord en su construcción de 2 años, 2 meses y 5 días. De volada. En total, la torre mide 300 metros de altura y utilizó 7.500 toneladas de acero para su construcción. La idea detrás de la Torre Eiffel era crear una torre de acero en base cuadrada de 125 metros y que midiera 300 metros de altura. Por esto se realizó un concurso donde se aceptaron 107 diseños, siendo seleccionado el diseño de Gustave Eiffel, que por eso se llama Eiffel, empresario, Maurice Couchen y Émile Nouvel, los ingenieros. Hoy en día no podemos concebir en París sin esta emblemática torre, lugar turístico por excelencia. Muchas personas visitan la torre para sacarse fotos, visitar los restaurantes ubicados en ella o simplemente subir hasta lo más alto de la torre y contemplar el paisaje de la capital de Francia. Pasamos a otro ejemplo con este material, que sería el London Eye, Londres del Reino Unido. Esta era pensada para conmover el camino de milenio, el London Age, también conocido como Millennium Wheel, rueda del milenio. Es una noria de 135 metros de altura desde la cual se puede ver todo el paisaje de Londres en un viaje que dura 30 minutos. Como se mencionó, el London Age se pensó como una atracción para conmovedor de cambio milenio. Su primera inauguración fue el 31 de diciembre de 1999, pero se realizó sin pasajeros, ya que una de sus cápsulas no pasó las pruebas de control establecidas. Más adelante, el 1 de febrero de 2000, se realizó el primer viaje con personas y para el 9 de marzo de 2000 se abrió para el público general. Se tenía pensado que esta rueda solo estuviera 5 años en funcionamiento, pero se presentó una solicitud para dejarla como atracción permanente, concediéndose este permiso en julio de 2002. Originalmente su nombre era Millennium Wheel, pero en 2011 cambió su nombre por el London Age, que Millennium Wheel es rueda del milenio y ahora se llama London Age. La estructura recuerda al de una rueda de bicicleta. La noria fue construida por secciones de acero que se fueron ensamblando en forma horizontal.
Los cables, de acero tensados sujetan la estructura, dándole ese aspecto de rueda de bicicleta. En total cuenta con 32 cabinas de capacidad para 25 personas cada una. Este número de cabinas representa el número total de estados con los que cuenta el país. Muchas gracias. Sigue mi compañera. Origen del acero. El acero, al tener su origen en la aleación del hierro como carbón, se puede atribuir su creación al proceso conocido como siderurgia. Este sistema, creado hace muchos años por el hombre, está basado en la transformación del mineral hierro y tiene varios pasos antes de convertirse en acero. Todos estos procesos empiezan en la extracción de las minas y tienen lugar en las fábricas, ya que se usa una maquinaria muy pesada y temperaturas hasta 2000 grados para moldear el acero conforme a las necesidades. Una vez extraídas las piedras y rocas, se deben separar los elementos indeseados conocidos como gangas. Las gangas pueden ser separadas de los elementos requeridos mediante métodos como imantación y separación por densidad. Los procesos de separación son importantes para que el acero obtenga las cualidades de fabricantes. Buscan en su materia prima. De no hacerse así, el acero podría no tener calidad deseada. Una vez que se da pie a la aleación del hierro como el carbono, el hierro es fundido como combustibles para poder ser moldeado y fundido, llevándose a cabo la eliminación de algunos elementos, entre ellos el fósforo y el azufre. ¿Cómo se fabrica el acero? El acero es un metal que se obtiene mediante la aleación, mezcla de uno o más elementos de hierro y carbono. Siempre que el porcentaje de carbono varía entre el 0.035 y el 2.14%, a menudo suelen incluirse en la aleación otros materiales como el cromo, el níquel, el manganesio, con el fin de brindar al material ciertas propiedades, en especial estos llamados aceros aleados, para conseguir dentro de un horno a muy altas temperaturas para ser fundidos por el calor y eliminar las impurezas presentadas en el hierro. Después de esto se consigue un material resistente y maleable, pero con un pequeño inconveniente. Al ser un metal con la mayoría de los metales, se oxida y tiende a perder sus cualidades. Normalmente la plata tiende a ponerse negra, el aluminio cambia a blanco, el cobre cambia a verde y el aluminio tiende a ponerse rojo. En el caso del acero, el hierro presente en él tiende a oxidarse al mezclarse con el oxígeno en el ambiente y crean óxidos de hierro de un característico color rojo. Para evitar la oxidación causada por el oxígeno presente en el aire o el agua del proceso de aleación, se incorpora cromo, el cual crea una capa protectora conocida como capa activa, que es encargada de impedir que el oxígeno penetre el material. A este tipo de acero se le conoce como acero inoxidable. Este, a su vez, tiene propiedades anticorrosivas que le permiten ser resistente a la corrosión causada por los líquidos. Para garantizar esta calidad, la mezcla debe tener como mínimo 10.5 de cromo.